Muy buenas noches, familia de Cristo, familia de Dios, en Colombia y en diferentes lugares del mundo. Un saludo cordial, qué alegría poder, que Dios me permita poder llegar hasta donde ustedes están con una palabra de parte del Señor. Dios ha sido bueno. Hoy esta mañana leemos el Salmo 36, donde constantemente repite porque para siempre es su misericordia. Dice, alabar al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Eh, el Dios de Israel que sacó a su pueblo de Egipto, porque para siempre es su misericordia. Y en fin, entonces es una frase que repetimos constantemente y la declaramos ante las circunstancias, ante los problemas, ante las enfermedades, porque Dios obra y nos deja ver su gloria, así como usted también fue diseñado para ver los milagros del Señor. No se deje vencer por las circunstancias. No se canse de caminar con Cristo, familia. No se canse de seguirle a Él. No se canse de serle fiel. No se canse de buscarle. Pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. Creo que Dios está buscando sus hijos, buscando sus siervos que prediquen la palabra de Dios. El mundo está pereciendo sin la preciosa semilla del Evangelio. La gente se está muriendo sin Cristo, ¿sí? Mucha gente está cambiando el mensaje, le están leudando la masa, ¿sí? Y la palabra dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que les saludo cordialmente en esta noche, un saludo cordial, un abrazo fraternal de parte mía para todos ustedes y gracias a Dios que nos inspiró, nos guió para poder compartir la palabra en medio de esta cuarentena, en medio de este tiempo difícil de dificultades, tiempo donde gente ha perdido familiares, donde han perdido seres queridos, donde perdieron trabajos, hogares se destruyeron, hogares se disolvieron, muchas cosas ocurrieron. Digamos que hay gente que el mundo se está adaptando a esta nueva rutina y no digo normalidad porque lo normal es la palabra de Dios en nuestra vida, pero Dios está con nosotros, el Señor está contigo. Recuerda que el Señor dijo, no te dejaré, no, ni te desampararé, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y bueno, un saludo muy, muy grande para ustedes en el Ecuador, veo personas conectadas en el Ecuador, aquí en Bogotá, en Medellín, un saludo cordial para mis hermanos en Medellín, saludo grande para mis hermanos en Bolivia que se están conectando también aquí, personas desde Bolivia, personas desde diferentes ciudades de la República Mexicana, desde Venezuela, desde Estados Unidos donde usted se encuentra también. Un saludo cordial y vamos a orar un instante y vamos a comenzar con este tema que ya les voy a decir el título de este tema. Un saludo por ahí para mi hermano Damaso, allá en La Paz. Un saludo cordial para usted, mi hermano, y para toda su familia. Recuerde que le amamos y le estimamos en el nombre del Señor. Y qué bueno que usted se conecta en esta noche. Padre, gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias por eh, limpiarnos. Gracias por restaurarnos, gracias por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, en esta noche. Dame sabiduría, Señor, en esta palabra que vamos a hablar desde Colombia para las naciones, Señor. Así que yo te agradezco por cada persona, Señor, que está allí conectándose en esta noche desde cualquier parte de la tierra en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Un saludo para Darío Sánchez en el Ecuador, allá en la ciudad de Quito. También para Francisco Leighton en el Ecuador también, un saludo. Saludos para Ivy, nuestra hija, que allí coloca los versículos en los comentarios del video para que usted pueda guiarse. Para mi hermano Matt Cohen, ¿sí?
que también se está conectando. Un saludo para Eduardo. Y bueno, yo hoy no quiero enseñar, hoy quiero predicar y vamos a hablar un tema que el Señor puso en mi corazón. Y quiero compartir con ustedes una palabra de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, cafecito que no puede faltar aquí en Colombia con este frío de esta noche. Estamos en tiempo de invierno, casi en todo el territorio colombiano. Mucha lluvia y bueno, se han presentado inundaciones, derrumbes en carreteras y creo que ya se ha vuelto normal en esta época del año aquí en mi país. Y bueno, Génesis 37 quiero leer la palabra desde el versículo 12 en adelante. Génesis 37 versículo 12. Vamos a leer unos versos de este pasaje. Génesis 37 versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, el padre le dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Hasta ahí. Ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes hoy. Buscando a mis hermanos, así se llama el título de esta predicación, y espero que sea de bendición para ustedes. Espero poder expresar lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón para hablarle a usted esta noche. Y como le decía, entonces, buscando a mis hermanos, dice aquí en el versículo 12: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Dice que más adelante un hombre se lo encontró errante por el camino y le preguntó: ¿qué buscas? Entonces José dice que en el verso 15 aquel hombre le dijo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos. Como le decía, ese es el tema de esta noche: busco a mis hermanos. Yo creo que estamos en tiempos difíciles. Me asombra la palabra del Señor, porque dice la Escritura que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y yo quiero contarle que para mi asombro he visto gente en muchas partes del mundo que en medio de esta pandemia han menguado en la fe. Mucha gente sabe que mucha gente dejó de buscar a Dios, mucha gente se apartó del Señor, unos cuantos volvieron al mundo, otros se acostumbraron, algunos la nueva normalidad, para algunos es ya no congregarse, dejaron su fe, los que iban a orar, los que madrugaban a la oración, los que no se perdían las reuniones para ir a buscar a su Señor, a su Rey, a su Cristo, dejaron de hacerlo porque se acostumbraron. En casa tomaron nuevos hábitos pecaminosos, algunos se apartaron de Dios. Hubo gente en diferentes partes del mundo que en medio de la cuarentena
regresaron a sus pecados antiguos, de los cuales el Señor ya les había libertado a ellos. Entonces, es triste esto que está. Entonces, me llama la atención que en una ocasión, mm, en el libro de Nehemías, llegaron a Susa, capital del reino. eh, Nehemías era copero del rey, y dice que sus hermanos llegaron a visitarlo y le contaron cómo estaban los judíos, y le dijeron que estaban en gran afrenta y en hambruna, pasando muchas necesidades. Y dice que Nehemías rasgó su corazón y se dolió en lo profundo de su ser, lo que estaba ocurriendo con sus hermanos. Y creo que también nuestro corazón se duele por mucha gente que se ha apartado de él, que volvieron a abrir la economía en diferentes partes del mundo, y nos encontramos con la triste noticia de que muchas iglesias tuvieron que cerrar. eh, Muchas iglesias tuvieron que cerrar porque ya no tuvieron para pagar la renta o el alquiler de los locales, de las bodegas. Mm, otros pastores tenían cómo sustentar esos gastos, pero ya no hubo gente que regresara a las iglesias, ¿sí? Entonces es como haber recibido el reporte que recibió Nehemías. Tus hermanos están en gran afrenta en Jerusalén, los muros están derribados, el templo está destruido, está abandonado, ¿m? Y cada uno se ocupa en sus propios problemas. Entonces, cuando leía este pasaje de Génesis 37, lo veía como una historia más, hasta que algo hizo clic en mi vida, ¿sí? Y por eso le titulé este mensaje Buscando a mis hermanos. Porque si usted nota, Dios, bueno, el padre llamó a José, ¿sí? El padre que representa a Dios, y José que representa el que recibe el llamado del Señor, ¿sí? Y el padre le envió y eh, em, dice, tus hermanos apacientan las ovejas, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Así que el padre que representa a Dios envió a José y le dijo, ve y preocúpate por la vida de tus hermanos, la vida espiritual de tus hermanos y de las ovejas. Entonces él se fue y comenzó a buscarlos, y él estaba errante porque él no sabía, él no sabía en dónde buscarlos. Y pues me parece un poco curioso y un poco muy adaptado a este tiempo, porque yo creo que muchas iglesias se abrieron de nuevo, pero los hermanos no están. Y Dios nos ha enviado a buscar a los hermanos. Dios nos ha enviado a preguntar por ellos, dónde están, cómo se encuentran. Y el Señor, el Padre, así como le dijo a José, ve y busca a tus hermanos y mira a ver cómo están y cómo están las ovejas, y vienes y me traes el reporte. Entonces Dios está preguntando por ti, Dios está preguntando por tu estado espiritual, ¿sí? Dios está preguntando por aquel que nunca volvió a la iglesia después de la cuarentena, por aquel que ya no volvió a congregarse, por aquel que antes le servía al Señor y ya no volvió a hacerlo. El Padre estaba preguntando, ¿dónde están? ¿Dónde están mis hijos? Ve y busca a tus hermanos. Entonces, de hecho, dice que alguien se lo encontró por el desierto como errante, y le dijo un hombre, oye, ¿qué buscas? Y él dijo, busco a mis hermanos. Estaba desesperado buscándolos, porque pareciera que estuviesen extraviados los hermanos, ¿sí? ¿Dónde está tu compañero de milicia, el que evangelizaba contigo? Entonces Dios quiere que busques a tus hermanos, aquel que quizá no vuelva a la iglesia, y a lo mejor pensamos que está apartado, y a lo mejor está en una clínica quizá muriéndose de COVID,
y Dios está buscando que preguntemos por los hermanos. ¿Mm? Entonces, creo que nos hace falta compañerismo en este tiempo. Creo que el mundo necesita ver más el amor de Dios reflejado entre nosotros los creyentes. ¿Mm? Pero si nosotros encontramos gente hablando mal de las iglesias, creyentes posteando en sus redes sociales cosas que afrentan, que le hacen daño a la iglesia, ¿sí? Hace poco un pastor muy reconocido a nivel mundial, pues que me reservo el nombre para no entrar en controversia, pero tristemente este pastor se divorció y de su esposa, y esto, en vez de lamentarnos, ha alegrado a muchos creyentes, y muchos creyentes han posteado también en sus redes, han colocado en la historia, más bien como criticando a este predicador, porque tristemente se separó, y esto no le trae beneficio a la iglesia, esto le trae esa afrenta y señalamiento por parte de la gente que no conoce al Señor. ¿Mm? Vemos, son constantes algunos, no sé si son predicadores, no sé si son, pero que se dedican a perseguir a otros, ¿sí? Hay creyentes que se dedican a sacar videos hablando mal de cuanta iglesia, hablando mal de cuanto predicador, ¿sí? Y hay cosas que nosotros no entendemos. Me recuerda la palabra del Señor, que los discípulos iban con el maestro, y dice que ellos encontraron, no están mis notas porque apenas me viene aquí a la mente, ¿sí? Y dice que habían unos hombres que estaban es decir, los discípulos estaban con el maestro en cierto lugar, y en una ciudad encontraron otra persona que no era de los 12 discípulos y estaba predicando de Cristo. Y entonces los discípulos se enojaron y le dijeron: maestro, mira que este hombre está predicando en tu nombre y tú no le has dado autorización. Por favor, impídele que predique, impídele que enseñe. Entonces el Señor le dijo, pues que para qué, si él estaba haciendo una buena obra, y que él tenía unas ovejas en otro redil, otros que estaban predicando de él. Y yo creo que cuando nosotros no entendemos la predicación de otros, la perseguimos, la criticamos, y creo que la gente del mundo no necesita eso. La gente del mundo necesita ver amor entre los creyentes. La gente necesita ver que somos un solo pueblo y no aquellos que nos despedazamos entre nosotros. Veía un video y lo comentaba con mi esposa, un video de un predicador, creo que es un español, dice, donde es triste lo que habla, lo que enseña, porque él no predica la palabra, se dedica a perseguir a otros, se dedica a hablar mal de que si una iglesia danza, la critican, que si una iglesia oran por los enfermos y se caen al suelo, los critican, que si, pero ¿sabe que Dios no nos ha llamado a eso? Los discípulos estaban criticando tanto a aquel que estaba predicando, y como no estaba con ellos, entonces ellos le dijeron: Señor, por favor, prohíbele que predique en tu nombre. Entonces Jesús les dice: es que el que conmigo no recoge desparrama. Entonces eso está, creo que es, vamos a ver Mateo 12:30. Permítame, a ver si es este versículo, Mateo 12, versículo 30. Vamos a ver qué nos dice. No sé si copié este versículo cuando estaba buscando, pero Jesús le dijo a los discípulos: el que conmigo no recoge desparrama. Así que hay personas que piensan que le están sirviendo al Señor y en realidad están desparramando, están echando a perder la bendición. La gente necesita ver el amor de Dios en nosotros, no necesita ver rencillas, no necesita ver contiendas, no necesita ver problemas entre nosotros. Pero tristemente muchos creyentes están desparramando, muchos creyentes están dañando el trabajo de otros,
muchos creyentes buscan seguidores, muchos creyentes buscan ser populares, muchos que predican no buscan la gloria de Dios sino su propia gloria. Y es triste que suceda esto en el pueblo del Señor, porque la gente, en vez de encontrar una ayuda, un auxilio, de encontrar a Dios en medio de la iglesia, la gente ya no quiere llegar a la iglesia, porque la iglesia a lo mejor es símbolo de rivalidad, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en todo el mundo. La iglesia de Cristo es símbolo de rebeldía, de rivalidad, de herejías, ¿sí? Cada día son más los que se justifican, cada día son más los que quieren defender su pecado, ¿sí? Y pretenden hacer quedar mal a los que realmente predican la palabra del Señor. Entonces como le decía, a ver si aquí está en Mateo 12:30, dice: el que no es conmigo contra mí es, dijo el Señor Jesús, y el que conmigo no recoge desparrama. Hay un video y hay una escena que vi el otro día por ahí que me enviaron, donde una escena del Chavo del 8, donde Kiko y el Chavo estaban jugando con un bolso, una bolsa allí donde don Ramón echaba las cosas que recogía como ropavejero, y mientras que Kiko las echaba, entonces el Chavo las sacaba. Y así hay veces en la pasa. Mire, en ocasiones la iglesia de Cristo no ha entendido, la iglesia de Cristo pareciera que está dormida porque está pensando en otras cosas, iglesia pensando en pura prosperidad, iglesia pensando en mensajes triviales. Yo conozco iglesias que predicaban el Evangelio de Cristo y ahora solamente hablan de dinero, solamente hablan de empresarios, solamente hablan de cosas, pero poco se está hablando de la venida de Cristo, poco se está hablando del infierno, poco se está hablando del cielo, casi nada se está hablando acerca de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchos quieren construir sus propios reinos, y para construir sus propios reinos están tratando de derrumbar lo que el vecino está haciendo. Ya la Biblia dice que no podemos edificar sobre el fundamento de otro, porque entonces ¿qué haríamos? Predicadores que quieren es, para llenar sus templos, sacarlos de otros lugares, ¿sí? Entonces gente que no piensa en el bienestar de las almas, sino en su propio bienestar. Entonces, por eso le titulé este mensaje: buscando a mis hermanos, ya que me sorprende cómo Israel envió a José diciéndole: ve y busca a tus hermanos, que ellos están apacentando las ovejas, ve y búscalos, y ve cómo están las ovejas, ve y pregunta por ellos. Entonces Dios estaba diciendo: debes preocuparte por tus hermanos en la fe. Si usted, no sé usted, pero donde usted se congrega, a lo mejor usted sabe qué pasó con todos los hermanos a los que no han vuelto. Y porque hay veces pensamos solamente lo malo: no, tal no volvió, debe ser que se apartó. Pero ¿qué tal que esté enfermo y usted no se ha interesado por ellos? ¿O qué tal que usted es el hermano que está aislado porque le queda complicado, porque perdió su trabajo, ya no tiene la economía para volver a congregarse como antes, y usted que nadie lo está buscando, a usted que nadie lo ha visitado? Entonces el Señor está preguntando por usted. El Señor se interesa por sus ovejas, ¿sí? Quizá a usted y a mí nadie nos ha buscado, pero el Señor está preguntando por nosotros. Entonces, cuando había pasado una calamidad, el hogar de Lázaro, pues Lázaro mismo había muerto, y cuando Jesús llegó a Betania, entonces María no quiso salir a recibir al Señor. María había colapsado su fe, María se sentía desilusionada por el Señor, y Marta fue a encontrarse con Jesús, pero dice ahí en Juan 11 que María se quedó en casa. Después de que Marta salió a recriminarle al Señor, Marta salió
a recriminarle, a decirle, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo le pregunto, ¿y cuántas personas no están pensando mal del Señor en este momento? Ay, Señor, mi familiar murió en medio de la cuarentena, usted nos abandonó. ¿Mm? Entonces había un plan maravilloso en todo esto, porque el milagro no era sanar a Lázaro, el milagro era resucitarlo. Entonces dice que cuando Jesús se encontró con Marta y Jesús confirma la fe de Marta, Marta enseguida se regresa a casa y le dice a su hermana, el maestro está aquí y te necesita y está preguntando por ti. Y yo le quiero decir en esta noche que el Señor está preguntando por ti, que el Señor está preguntando dónde está tu trabajo para el Señor, lo que hacías. El Señor me envía en esta noche a que confirme tu fe, a que te anime, a que vuelvas a buscarlo, a que vuelvas a servirle, ya que la paga no viene de los hombres, porque los hombres no podrían pagarnos, la paga viene directamente del Dios de los cielos. Por eso el Señor me envió a preguntar por ti en tu casa, donde te encuentres, en tu país, en tu iglesia, en tu ciudad, ¿sí? De pronto decimos, no, el pastor ni me visitó, el pastor ya no se acordó de mí. Pero yo te pregunto, ¿y acaso tú sabes cómo está tu pastor? ¿Acaso, mire, muchos pastores partieron en medio de esta cuarentena, otros aguantaban hambre, porque muchos sus ovejas los abandonaron también. Muchos, al verse agobiados por las deudas, pagando un local, una bodega de una iglesia que estaba cerrada, tuvieron que entregarla, ¿sí? Y ellos también estaban en angustia. Así que Dios no nos ha llamado a juzgar, a criticar, sino Dios nos ha llamado a tenderle la mano al necesitado. Por eso le titulé este tema Buscando a mis hermanos. ¿Sí? Porque mucha gente digamos que sus motivaciones son incorrectas, están buscando al Señor por las motivaciones incorrectas. Muchos tratan de desprestigiar a otros, cuando el Señor nos llamó fue a edificar juntamente con Él. El Señor no nos llamó a desparramar. Conozco personas que para llenar sus propios templos tienen que hablar mal de otros y desacreditar a otros para que para que estos ministros pierdan su credibilidad y entonces sus templos queden llenos. Creo que hemos perdido el tacto, creo que la iglesia está dormida, creo que la iglesia está en gran aflicción, como cuando le anunciaron a Nehemías que sus hermanos estaban en mucha angustia, de mucha afrenta en Jerusalén, ¿sí? Y entonces Nehemías se levantó y Nehemías se fue a buscar a los hermanos, a animarlos en el camino, a decirles, tú puedes, levántate, Dios no te dejará postrado. Entonces, es increíble, pero veo personas tratando de desanimar a otros en las iglesias, ¿sí? Tratando de desvirtuar lo que otros enseñan, ¿sí? Hay gente que le habla a todo el mundo, hay gente que le predica a todo el mundo, pero no para edificarlos, sino para contender con ellos, para tratar de derribarles las pocas bases que tienen en Cristo, y se dedican a hablar mal de iglesias. Por eso le decía que conozco o he visto, ¿sí? He visto algunos videos de predicadores que simplemente juzgando a otros, criticando a otros, tratando de echar por tierra lo que a otros les ha costado sudor y lágrimas. Qué triste que gente esforzada por levantar una obra que Dios les mandó, comenzaron con un grupo pequeño, con una célula, y ahora tienen una iglesia y de repente llega otro a intentar robarles el trabajo que han hecho. Creo que Dios es vengador de todo eso. Dios está buscando gente sensible, Dios está buscando gente que ame las almas de verdad. Dios está buscando gente que deje de juzgar a su hermano
y vaya a abrazarlo y vaya a decirle, mira, si tú has pecado, levántate, porque yo también como he pecado en otro tiempo, pero alguien me levantó, yo te quiero levantar a ti, no te canses de buscar al Señor. ¿Mm? Hay un pasaje, bueno, en Lucas 8:52, pero me impresiona porque, bueno, vamos a Lucas 8, Lucas capítulo 8, desde el versículo 50, Lucas 8, sí. Ok, por aquí está, vamos a leer desde Lucas capítulo 8. Ok, desde el versículo 40 vamos a leer. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Dice, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Maravilloso, ¿no? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. O sea que cuando Jesús, ya Jairo le había pedido que por favor orase por su hija, que estaba gravísima en su casa, que estaba muriendo, y Jesús accedió a ir con Jairo. Pero mientras que iba por el camino, una mujer lo detuvo, y es la mujer que tenía el flujo de sangre. Mientras que ocurría esto, la niña falleció. La niña falleció y salieron corriendo a avisarle a Jairo, y ya Jairo iba con Jesús rumbo a la casa a ver la niña. Y dice la palabra del Señor que le dijeron, ya no molestes, y le dijeron, Señor, Señor, tu hija acaba de fallecer, ya no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre de la niña, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo, no lloréis, no está muerta. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él diciendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Oiga, qué palabra tan interesante. Todo el mundo le dijeron, Señor, ya la niña está muerta. ¿Sabe que pareciera que esta palabra se aplicara a la iglesia de Jesucristo moderna? Porque es una iglesia que está muerta, una iglesia sin poder, una iglesia las iglesias que se volvieron clubes sociales, donde no ocurren milagros, donde no hay oración,
donde se alaba más a la carne que al propio Jesucristo, una iglesia donde unos a otros se critican, donde unos a otros se despedazan, ¿sí? Una iglesia donde, así como cuando Jesús iba con los discípulos y vieron a otro hombre predicar, lo que les comentaba al comienzo, ¿sí? Y como no iba con ellos, como no predicaba como ellos, ni estaba con los 12, pero estaba predicando de Jesucristo. Y los discípulos quisieron detenerle: hey, no estás autorizado, ¿sí? Y comenzaron a hablar mal de aquel hombre para que Jesús le impidiera. Y Jesús les dice claramente: mire, el que conmigo no recoge desparrama, ¿sí? Déjenlo, ¿sí? Él está haciendo el bien. Entonces, creo que se nos olvidan esas palabras, y entonces se han levantado predicadores modernos que lo único para atraer seguidores es hablar mal de otros ministros de Dios, ¿sí? Yo conozco pastores, ¿sí?, que obviamente han sido acusados hasta de violación, y algunos son totalmente inocentes, ¿sí? Y gente enemigo del evangelio, los han difamado, otros han sido culpables, obviamente, de verdad, entonces con actitudes deplorables. Pero por causa de todas estas cosas la gente está blasfemando del evangelio, la gente está denigrando de la palabra de Dios, está diciendo que la iglesia es problema, que la iglesia no le soluciona nada a nadie. ¿Y sabe por qué? Porque la gente ya no está viendo poder en la iglesia. Parece que la iglesia estuviera muerta. Entonces, por eso lo comparaba con esta palabra, cuando la niña ya perdió, a lo mejor expiró, pero le tocaban el pulso cuando no estaba latiendo, entonces cuando no tenía signos vitales, ¿sí? Y parece que los signos vitales de la iglesia es como si estuviera muerta, como si no tuviera vida, como si no tuviera influencia. ¿Por qué? Porque en vez de estar predicando el evangelio, la iglesia está tratando de acabar con otras iglesias, están en divisiones, en contiendas, ¿sí? Y ratificó el caso de este pastor muy reconocido a nivel internacional, ¿sí?, que así como mucha gente habla mal de él o de ellos, también mucha gente ha sido ganada para Cristo a través de ellos, muchos milagros, muchas sanidades, muchas liberaciones, y miles en todo el mundo han aceptado a Jesucristo a través de este pastor, que a lo mejor no es muy querido por muchos, pero es amado por un tanto. Y qué triste que cuando tuvo un inconveniente en su hogar y terminó divorciándose de su esposa, entonces los que se alegraron fueron los creyentes de otros ministerios, y se levantaron a hablar, a opinar, a blasfemar, ¿sí? Y creo que no han entendido las palabras del que murió en la cruz, ¿sí? No han entendido que la clave no era dividirnos ni acabarnos los unos a los otros. Yo creo que malinterpretaron esa palabra cuando dijo Jesús: amaos los unos a los otros, y yo creo que ellos entendieron fue: acabaos los unos a los otros, ¿sí? Entonces por eso le decía que conozco personas que han estudiado o que estudiaron la palabra de Dios, y pareciera que lo que les hicieron fue un mal, porque en vez de ponerse a predicarle a todo el mundo, a ganar almas para Cristo, están usando su estudio bíblico para tratar de confundir a otros, de sacarlos de las iglesias, ¿sí? Y creo que están desparramando para el Señor, ¿sí? Porque en vez de predicar, ¿sí?, en la calle hay mucha gente para predicarle, en la calle hay indigencia, en la calle hay prostitución, en la calle hay drogadicción, en la calle hay mendicidad, en la calle hay alcoholismo. ¿Por qué no van y le predican a ellos en vez de tratar de sacar la gente de las iglesias, tratando de confundirlos, diciéndote están enseñando mal esto, ¿sí? Entonces creo que no hemos comprendido el mensaje de Jesús. Por eso el título de este mensaje es Buscando a mis hermanos. Por eso cuando le preguntaron a José allí en Génesis 37, dice que él estaba como errante por el desierto, y dice que un hombre
dice que un hombre lo encontró y entonces le preguntó, y dice aquí, y dice, y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén, y le halló un hombre andando él errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde se encuentran. Entonces, Dios nos ha enviado a buscar a los hermanos, aquel de un corazón lindo, de un corazón limpio, que no trata de hacerle daño a otras ovejas, que no trata de confundir a nadie, que no está hablando mal de iglesias, de predicadores, que no trata de difamar a ninguno, porque saben que finalmente eso le hace daño al Evangelio. Por eso comparé esta porción de Lucas 8:52 con una niña que todo el mundo creyó muerta, porque cuando se habla de niña significa que hay un poco de inmadurez en un niño, que no es alguien maduro. Y un creyente que se dedica a perseguir a otros, que no predica el Evangelio, que todas sus charlas, que todos sus videos, que todas sus conferencias son para criticar, desmeritar, desmentir, ridiculizar a otro. Para mí no está predicando el Evangelio, está desparramando. Lo que Jesús amontona, vienen otros y lo desparraman. ¿Sabe qué? Recuerdo un evento que nos pasó hace años, y estábamos predicando en un final de año aquí en mi país, en un estado, un departamento llamado el Cauca, y mientras que estábamos predicando allí, era final de año y recuerdo que era un sábado o domingo en la noche, no recuerdo bien, y cuando estábamos predicando a la iglesia se metió un borracho, una persona que obviamente estaba tomando y estaba borracho este hombre, y se metió en la iglesia. Nadie le invitó, se metió, pero hacía tanto ruido que todo el mundo volteaba a mirar, entonces los servidores lo tomaban del brazo y lo sacaban de la iglesia, y nosotros seguíamos predicando, y este borracho se volvía a entrar a la iglesia, y los servidores, los servidores lo volvían a sacar. Y yo no sé cómo, habían como 3 o 4 servidores en la puerta, y delante de las narices de ellos aquel hombre se metía otra vez, ¿sí? Nosotros estábamos predicando acerca de la revelación del infierno y del cielo allí, en aquella ciudad, y en una de esas entradas y salidas del borracho a aquella iglesia, la última vez que se entró, estábamos predicando acerca de cómo los borrachos iban al infierno y lo que soportaban allí, y justo él entró cuando estábamos diciendo justo esa parte. ¿Y sabe qué ocurrió para el asombro de todos nosotros? Este hombre, con lo borracho que estaba, pero cuando escuchó esa palabra, que ningún borracho entraría al reino de los cielos, este hombre sale corriendo y cae en el altar donde estábamos predicando. Y sabe que cae de rodillas y comienza a gritar y comienza a llorar, comienza a pedirle a Dios que lo perdonara, comienza a decirle a Dios que tuviera misericordia de él. Y yo creo que toda la iglesia, al ver aquella escena, fue como una cachetada para nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos metía las almas a la iglesia para que escucharan el Evangelio, y nosotros los seres humanos los sacábamos. Dios lo metía para que escuchara la palabra, y la iglesia se encargaba de sacarlos. Es triste, pero es una dura realidad. Dios nos trae las almas y nosotros los sacamos con nuestra religiosidad, con nuestra crítica, con nuestro dedo señalador, como si nosotros fuéramos mejores que ellos. Y sabe que el Señor está triste, el Señor está acongojado por eso. Por eso ratifico el título de este mensaje, buscando a mis hermanos. Dios está buscando gente que ame las almas, no aquel que los critique, no aquel que los despedace, no aquel que quiera hacerle daño. Entonces creo que Dios está buscando gente que se humille delante de Él
gente que ame las almas, gente que no las destroce, gente que vaya y sane la herida, la oveja perniquebrada, la oveja enferma, la oveja agobiada por su propio pecado, que está enferma, que está desanimado. Dios está buscando gente que vaya y los anime a ellos en vez de destruirlos, en vez de juzgarnos, en vez de criticarnos. Dios está buscando gente porque la iglesia creía, así como creyeron que la niña de Jairo estaba muerta, pues realmente físicamente había perdido la vida, había dejado de respirar, pero Jesús les habló proféticamente y el Señor les dijo: no teman, ella no ha muerto, sino solamente duerme y yo voy para despertarla. Y se burlaban de él y le decían: no, la niña ya murió, nosotros la vimos, ¿sí? Pero ellos no entendían a lo que el maestro se refería. Y a veces creemos que la iglesia murió, creemos que la iglesia no me ayuda en nada, pero allí está el invisible, allí está el todopoderoso, allí está el poderoso gigante, y Él está en medio de la iglesia, Él está en medio de la congregación. Y el Señor, el Padre envió a José a buscar a los hermanos. Así que el Señor me ha enviado a buscarlo a usted que está en contradicción contra su propia iglesia. Sí, mire, no pelee con el Señor, la iglesia está llena de errores, pero si usted pelea contra la iglesia, usted está peleando directamente contra Jesús, porque ¿sabe quién es el autor, el fundador, el director de la iglesia? La iglesia fue fundada por Jesucristo hace 2000 años. Y Jesús selló el fundamento de la iglesia con su preciosa sangre, ¿sí? Jesús murió por la iglesia. Escúcheme bien, mientras que Jesús murió por la iglesia, usted intenta sacar almas de la iglesia. Usted intenta desanimar al que está buscando al Señor. Usted intenta sacar de la iglesia a los que están yendo para usted llevárselos y después usted no va a salir con nada. Porque Dios a usted no lo ha llamado a ser un predicador, un pastor, ¿sí? Mire, el pastor asalariado busca las ovejas por la lana que les puede producir, pero si no les produce ninguna ganancia, entonces la destruyen, la matan, la acaban. Entonces, y el Señor está buscando pastores conforme a su corazón, gente que amen de verdad la salvación, gente que amen las almas. Deje mire, yo estudié la palabra de Dios, yo estudié 3 años en un instituto, pero eso para mí fue una bendición. Pero yo conozco gente que estudia la palabra, que se mete en un instituto y se volvió gente peligrosa, religiosos con conocimiento. Mire, una persona con mucho conocimiento bíblico, pero sin el Espíritu Santo, llega a ser tan peligroso como una loca con escopeta, ¿sí? Porque hay personas que conocen mucho de Biblia y cuando alguien predica están mirando, a ver, en esto se equivocó, esto lo dijo mal, ¿sí? Entonces, como si nosotros fuéramos la autoridad total en la palabra del Señor. Entonces, ¿sabe por qué yo amo el evangelismo y sabe por qué extraño me gusta ir y predicar y predicar en casas y predicar en la calle? Porque nosotros somos evangelistas, ¿sí? Estamos pastoreando, pero nosotros somos evangelistas. Y recuerdo una casa en un pueblito aquí en Colombia, donde me invitaron a predicar y yo recuerdo que cuando llegué a esa casa tuve que predicar en una célula como de unas 30 personas, ¿sí? Pero pasó algo maravilloso y por eso el poder del Evangelio. Dios quiere que la iglesia salga de las 4 paredes donde está ahí muriéndose, porque si usted se da cuenta, la niña estaba en la casa, la niña de Jairo estaba en la casa y estaba agonizando, mientras que la iglesia mantenga cerrada en las 4 paredes,
mientras que la iglesia mantenga cerrada en las cuatro paredes, está muriendo, está agonizando. Cuando la iglesia sale, cuando la iglesia se saca, en este momento sacamos la reunión de las cuatro paredes, y estoy aquí transmitiendo hasta donde usted se encuentra, en su ciudad, en su nación, en su país, en su colonia, en su barrio, donde usted esté. Entonces, por eso déjeme decirle que me invitaron a un pueblo aquí en Colombia, y llegamos a una casa a predicar la palabra de Dios. Estuve compartiendo lo que Dios, cosas que Dios nos ha mostrado, cosas que Dios nos ha enseñado. Y cuando comencé a orar por la gente, Dios comenzó a hacer milagros en esa casa. Había gente en aquella casa que nunca se atrevería a ir a una iglesia por sus prejuicios, por su vida, qué sé yo. Pero cuando terminé de predicar y comenzamos a orar, el Espíritu del Señor comienza a hacer milagros en medio de la reunión. Y recuerdo un joven que cuando hicimos la invitación a aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador, o a reconciliarse con Él, entre tantos desde aquella célula, aquel joven levantó la mano. Y este hombre aceptó a Jesucristo ese día como Señor y Salvador. Cuando se terminó la reunión, la iglesia que me había invitado a ese pueblo estaba buscando una bodega más grande, pero no había en ese pueblo, ¿sí? Pero curiosamente, milagrosamente, aquel joven que levantó la mano en aquella célula era el dueño de las dos únicas discotecas de aquel pueblo. Tenía dos salones grandes, aquellas discotecas, pero cuando aquel joven se convirtió aquella noche, se convirtió de forma tan radical, que dijo: esta noche yo, era un día entre semana, pero él dijo, hoy yo le entregué mi vida a Cristo y voy a cerrar las dos discotecas que tengo. Esa es mi fuente de ganancia, pero por amor a Jesucristo yo las voy a cerrar. Y la iglesia de aquel pueblo, la iglesia cristiana, llevaba meses buscando un local para ampliar sus instalaciones. ¿Y sabe qué dijo este joven cuando se convirtió a Cristo? Dijo: es más, el salón donde funciona la discoteca más grande, yo se lo voy a ceder para que allí funcione de ahora en adelante la iglesia cristiana. Entonces se imagina todo lo que pasó esa noche. Entonces, mientras que estamos afuera ganando almas, escúcheme bien, leía un pasaje de un hermano que viajaba a la cortina de hierro, a la ventana 1040, o sea, a los países comunistas, a los países cerrados al evangelio. Y sabe este hombre qué hacía. Este hombre no buscaba ofrendas, este hombre no buscaba púlpitos, este hombre no buscaba seguidores en YouTube. Este hombre llevaba cargamentos, contrabandeaba Biblias, entraba Biblias a escondidas a China, a Rusia, a Siria, a países donde es un delito tremendo llevar el evangelio de Jesucristo, donde este hombre podía perder la vida solamente porque lo encontraran predicando. Esos sí son los hermanos que el Señor está buscando. El Señor está buscando gente que predique la palabra, no aquellos que andan juzgando, atacando la propia novia del Cordero, mi hermano. Entonces, por favor, dedíquese a predicar la palabra de Dios. Deje de perseguir a los que lo están haciendo de verdad. Pablo pensaba que le servía al Señor. Pablo iba de ciudad en ciudad. Pablo inclusive fue autor también intelectual, y quizá no material, pero intelectual sí, de la muerte, del asesinato de algunos creyentes, porque Pablo creía que le estaba sirviendo a Dios. Hay creyentes que están dedicados a perseguir a iglesias, a otros ministerios, y no hacen nada para Cristo, pero sí predican al que verdaderamente gana almas. Entonces, cuando Jesús se le aparece a Pablo, ¿sí?, a Saulo de Tarso, le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Y entonces Pablo dice: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Usted que saca videos
desmeritando creyentes, hablando mal de iglesias, hablando mal, ¿sí? De aún hasta de los diezmos, hablando mal de qué sé yo, de la forma de administración, que si en una iglesia danzan, a usted no le parece bien, usted se dedica a perseguirlos. ¿Mm? ¿Acaso la Biblia no habla de que alabar al Señor con pandero y con danza, con címbalos resonantes? ¿Acaso la Biblia no dice que exaltar a Dios con júbilo? ¿Y cómo vamos a expresar el júbilo si no es con alegría, con palma, con danza, con grito, con júbilo? Estamos persiguiendo a la novia del Cordero, estamos criticando a la novia del Cordero. ¿Mm? Así que, y el mundo piensa que la iglesia está muerta, que está sin poder. Pero yo te voy a decir algo, hermano, la iglesia no está, la iglesia no ha muerto, la iglesia duerme y Jesús vino para despertarla. Por eso este mensaje en esta noche, buscando a mis hermanos. Yo quiero que te unas conmigo. Yo quiero que dejes de criticar a otros creyentes, yo quiero que dejes de perseguir a otros que aman al Señor y te unas conmigo y prediquemos el Evangelio, ¿sí? Si tienes sed de predicar, búscate un par de hermanos en la fe, ¿sí? Busca tratados, sal por las calles, ¿sí? Nosotros de vez en cuando salimos a las calles en las noches y pasamos cerca donde están los prostíbulos, cerca donde están las discotecas, entregamos, le damos un café a alguien, le entregamos un volante, le decimos, mira, Jesucristo te ama. Hemos encontrado pastores de jóvenes apartados, gente que se alejó del Señor. Dejemos de criticar y busquemos ganar almas para Jesucristo. Era de lo que yo te quería hablar en esta noche, ¿sí? Dejemos de juzgar al que danza, dejemos de juzgar al que canta con júbilo, dejemos que si en una iglesia le imponen manos a la gente y se cae, ¿y tú qué? ¿Sí? Si en tu iglesia no se caen, pues bueno, Dios sana de diferentes formas. Entonces nos parece tan fácil perseguir la obra del Espíritu Santo y blasfemar contra lo que el Señor hace, que si unos hablan en lenguas y otros no, ¿y tú qué? Busca también el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Que si unos predican o bautizan en el nombre de Jesucristo y otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿y tú qué? ¿Acaso por eso, por esto Dios los va a excluir del cielo? No, mi hermano. Deja de perseguir a los que aman al Señor. Deja de juzgar la novia del Cordero. Bueno, de este tema quise hablarles en esta noche y espero que haya sido de bendición. Se llama Buscando a mis hermanos. Únete con nosotros a predicar, únete con nosotros. Si este video es de bendición, compártelo con otros, envíaselo a otros para que dejen también de juzgar, de criticar, para no seguir desparramando lo que Jesús ha juntado. Muchas gracias. Que tenga un excelente resto de noche y quiero que meditemos muy, muy seriamente en esta palabra. Bendiciones, bendiciones para todos. Nos vemos pronto con un nuevo video.